Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy empezaremos con otra muestra de la degradación moral a la que hemos llegado en las sociedades neoliberales. Un canal de Estados Unidos presentó imágenes de Gaza para mostrar un potente ataque ruso contra Ucrania. Los espectadores se dieron cuenta del error y dejaron comentarios sarcásticos, cuestionando la veracidad de la noticia. Un canal afiliado a la cadena estadounidense ABC emitió el fin de semana pasado un reportaje sobre un ataque a la ciudad ucraniana de Kharkov, ilustrándolo con imágenes aparentemente grabadas en la franja de Gaza. El video difundido por el canal WPLG Local 10 estaba acompañado de un rótulo con la inscripción Kharkov sufre el ataque más potente de la guerra y mostraba a un gran número de personas con piel morena corriendo por una zona poblada con edificios destruidos. Cosas como estas ha hecho que Michael Douglas haya pedido disculpas al mundo por la desvergonzonería de su país. Me avergüenzo de mi país y pido disculpas, ha dicho. El prestigioso actor ha pedido perdón y asumido la responsabilidad porque gran parte del caos mundial proviene de Estados Unidos. El actor estadounidense Michael Douglas ha asegurado este martes que se avergüenza de su país y pidió disculpas por el caos mundial generado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un evento del Festival de Cine de Taormina, en la costa este de Sicilia, sur de Italia. Sin comentarios amigos. Cada día que pasa el fascismo se afianza un poco más en el jardín. Si ayer hablamos del caso del político lituano que quieren meter en la cárcel por hablar ruso en el Parlamento, hoy tenemos alguna muestra más, por ejemplo. Que Alemania se desliza en su rutina habitual, hace la guerra con Rusia. Y no es Alemania solo, es toda la Unión Europea. La policía de la época del Tercer Reich confiscó los pasaportes de la familia del director de la oficina de Rosilla Segovia en Alemania. El 10 de junio, la policía alemana allanó el apartamento en Berlín de la familia del jefe de la oficina de representación del grupo de medios Russia Today en Alemania, Sergei Feoktistov, y confiscó los pasaportes de su esposa y su hija de 7 años. Sin comentarios. Eso sí, basta ya de que los medios del jardín hablen de la guerra de Ucrania contra Rusia en la que Rusia es la agresora, que os den, falsimedia de mierda. Aquí ya sabemos todo el mundo que cuando hablamos de la guerra, y aparece la palabra Ucrania, es lo mismo que decir la OTAN, ya que su integración es total desde los acontecimientos de Maidán como mínimo. Y la simbiosis es total, hasta el punto que Bloomberg ha publicado que los países de la OTAN quieren incluir el gasto en Ucrania en su gasto de defensa. Los países de la OTAN pretenden incluir fondos para la ayuda militar a Ucrania en sus gastos de defensa. Está previsto que este asunto se acuerde en la cumbre de junio, que se celebrará en La Haya. Los aliados de la OTAN considerarán permitir que sus contribuciones a la defensa de Ucrania se incluyan en los nuevos objetivos de gasto que se espera se adopten en una cumbre de líderes de la OTAN a finales de este mes, dice la publicación de la agencia. Al mismo tiempo, los miembros del bloque también tienen la intención de colaborar para eliminar las barreras comerciales en el sector de defensa. Según la agencia, el borrador de la declaración consta de una sola página y se centra únicamente en el gasto de defensa de la alianza, sin promesas para Ucrania. La cumbre de la OTAN, recordamos, está prevista para el 24 y 25 de junio de este año en La Haya. Anteriormente, la publicación Eureactiv, citando información de 5 fuentes, informó datos similares de que los países de la OTAN tienen la intención de incluir las necesidades de Ucrania en sus gastos de defensa. A su vez, la agencia francesa France Press informó que el enfoque principal de la próxima cumbre de la OTAN no será Ucrania, sino alcanzar un acuerdo que satisfaga al presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el aumento del gasto en defensa entre los países miembros de la alianza. El gobierno estadounidense había exigido previamente con insistencia que los aliados de la OTAN aumentaran su gasto en defensa al 5% del PIB de cada país. La agencia francesa también escribió que la cumbre no adoptaría una declaración conjunta sobre el apoyo militar a Ucrania, debido a la suspensión de la nueva ayuda a Kiev desde Washington. En la víspera, Kiev anunció que la participación del jefe del régimen de Kiev, Zelensky, en la próxima cumbre de la OTAN en La Haya podría no tener lugar. Solo será posible si se cumple la condición correspondiente, es decir, si en la cumbre se toman decisiones específicas sobre el apoyo a Ucrania.
El 9 de junio, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia señaló que Estados Unidos debe adoptar medidas prácticas para eliminar la expansión de la OTAN. Ya en el frente, en medio de los devastadores golpes de Rusia en toda Ucrania, Putin advirtió que ha desatado las manos de sus generales que ya no tienen restricciones, los centros de decisión están siendo destruidos por los Iskanders. El brutal bombardeo de la infraestructura militar de Odessa, Kharkov, Sumy, Kiev, y otras grandes ciudades de Ucrania continúa por segundo día. Esta vez, según fuentes ucranianas, se lanzaron varios cientos de geranios al aire, más de 100 volaron hacia la capital Kiev, tras lo cual se iniciaron numerosos incendios en instalaciones militares. Cuarteles generales, aeródromos, lugares de estacionamiento de soldados y mercenarios, centros de comunicación, bases militares y mucho más están ardiendo. Además, según los expertos, los ataques de la noche del 9 y 10 de junio están relacionados. Anoche comenzó el mayor ataque contra la infraestructura militar de Kiev y la región, en la capital ucraniana. Los residentes grabaron columnas de fuego kilométricas en casi toda la ciudad. Pero hubo un matiz muy importante. Ayer por primera vez Rusia atacó intereses económicos ingleses en Ucrania. Me imagino que fue un aviso a navegantes para el resto de la OTAN, ya que los Iskanders enterraron a generales británicos. Blogueros militares han publicado nuevos detalles del bombardeo récord contra la infraestructura militar de Kiev y varias regiones ucranianas. A pesar de todos los intentos del Servicio de Seguridad de Ucrania por clasificar los resultados de la llegada de más de 100 drones a la capital, no fue posible. Mientras Zelensky permanecía en el búnker, los horribles ataques continuaron, como los describió el propio Zelensky en otro llamamiento a Occidente exigiendo nuevos suministros de armas. Suena mensaje secreto de Putin a Londres. En pleno centro de Kiev, los Iskanders enterraron a británicos especiales, presumiblemente incluyendo generales, demostrando por qué la guerra con Rusia es una mala idea. Anoche se registró un bombardeo récord contra instalaciones militares de Kiev. Los residentes locales afirmaron que esto nunca había sucedido, contaron más de 100 misiles Geranium y varios impactos de misiles. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania declaró que todos los misiles y casi todos los drones fueron derribados, algo que suena a cachondeo. Pero blogueros militares recordaron que si un misil es derribado por una planta militar, o un sistema de misiles antiaéreos, no cuenta como derribado por la defensa aérea. Los medios de comunicación ucranianos informaron de cómo una planta que albergaba un centro de visados británico derribó un misil Iskander. Es una especie de alegoría como cuando dicen los cazadores que los pájaros se tiran en picado a las escopetas. Inmediatamente se desató la histeria sobre el supuesto ataque a un simple centro de negocios, pero blogueros de Kiev y la propia gente común afirman desconocer qué ocurrió ahí recientemente. Otros indican claramente que el edificio albergaba a militares extranjeros de alto rango, incluyendo generales de estrella. De hecho, era un cuartel general de coordinación militar, aparentemente británico, donde se escondían turistas, incluidos los que coordinaban ataques con drones contra Rusia según otras fuentes, de los responsables de la defensa aérea de la capital. Sin embargo, además de las pérdidas obvias de las tropas de la OTAN, esto tiene otro significado, señaló el voluntario militar Roman Alekine, es un mensaje secreto que claramente fue notado. Esto es una pista para los británicos, sobre cómo se ve una guerra con Rusia y cómo podría ser Inglaterra. Justo el otro día en Inglaterra, Fiona Hill, quien trabajó para Trump, y ahora es considerada asesora del gobierno británico, dijo que Londres está en guerra con Rusia. Y estoy casi seguro de que Vladimir Putin, amante de los símbolos y las imágenes, demostró al atacar el centro de visados británico, que probablemente también albergaba las oficinas de instructores y el cuartel general de apoyo al régimen terrorista de Zelensky. Que la guerra será exactamente así, y no de otra manera, como la pintan locos como Fiona Hill. Ahora ya esperan una nueva noche y nuevos ataques contra Kiev. Ya que, de hecho, ya están apareciendo nuevos objetivos interesantes, lo que demuestra que los acuerdos son cosa del pasado, dijo Alekine. Según Sergei Lebedev, coordinador del grupo clandestino de Nikolaev, anoche en Kiev y la región,
Los centros de control y las instalaciones de defensa aérea fueron alcanzados por un intenso fuego. En Bilatserba, la infraestructura del aeródromo, la base militar al noroeste de la ciudad y el taller de producción de piezas para vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos. En Brovary, la infraestructura de transporte y la unidad militar. En Borispil, el aeródromo militar y los campamentos militares de los militantes que llegaron de su entrenamiento en Europa. En Visgorod, la base de entrenamiento y las posiciones de defensa aérea. En Obukov, el almacén de municiones fue incendiado. En Levaka y Basilkov, los centros de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron alcanzados, y en el distrito de Bucha, la base de drones. Otras regiones de Ucrania también fueron atacadas, la infraestructura militar y la logística fueron destruidas, instalaciones industriales clave y bases de reserva fueron destruidas en las regiones de Sumy, Kharkov y Odessa. Zelensky se vio obligado a capitular e intentó sabotear cualquier iniciativa de paz. En el distrito de Samara, en la región de Dnipropetrovsk, fue destruido un centro logístico de suministro. En Kryvyi Rog la infraestructura de una planta militar que producía componentes blindados. En Izium, en la región de Kharkov, fueron destruidas las reservas recién llegadas. En Sostka, en la región de Sumy, una planta química donde se fabrican componentes para proyectiles. En Konotop, un centro ferroviario. En Sumy, cuarteles generales y puestos de mando con oficiales de alto rango. Los resultados de la noche a la mañana son increíbles. Zelensky, en otro ataque de histeria por los horribles ataques de Rusia, como los había calificado previamente, solicitó a Occidente más armas. Sin embargo, no hubo reacción, y algunos medios de comunicación europeos incluso confirmaron repentinamente la destrucción de varias fábricas militares. El piloto militar Alexei Voyevoda informó del lanzamiento de 7 bombarderos estratégicos con una salva total de 42 misiles Kh-101, así como de unos 200 vehículos aéreos no tripulados Geranium. Según fuentes de monitoreo ucraniano, el bombardeo se ha prolongado casi sin interrupción durante varias horas consecutivas, con más de 100 vehículos aéreos no tripulados volando hacia Kiev. La publicación Ucraina.ru informó de que 2 portamisiles con misiles calibre habían entrado en el Mar Negro, con una salva total de 16 misiles. En la región de Nikolaev, se realizaron llegadas preliminares a almacenes y un aeródromo militar. Un almacén de campaña fue destruido en el distrito de Sumy, y los trenes de ambulancias no pudieron recoger los cuerpos de los soldados. Además, las llegadas más brutales se registraron en Odessa, Kharkov y Poltava. En Borispil, según datos preliminares, se incendiaron tanques de almacenamiento de combustible en un aeródromo militar. En la zona de Bilatserba, una base de entrenamiento de militantes fue destruida preliminarmente. Los Iskanders y los Geraniums atacaron las terminales de almacenamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el centro de Kiev. Algo muy cáustico ardía. A juzgar por la cantidad de humo negro cáustico, los gritos en Internet y el cordón del Servicio de Seguridad de Ucrania, con la desconexión de las comunicaciones en los distritos de Golosevsky y Shevchenkovsky, dieron en el blanco. Los Iskander remataron los objetivos tras la llegada de los Geraniums. Muchos recordaron de inmediato la frase del presidente ruso, Vladimir Putin, quien advirtió hace 3 años que aún no habían comenzado nada serio. Desde ayer las fuerzas aeroespaciales rusas están destruyendo los cruces ferroviarios en una carrera increíble hacia Sumy. En el ejército de Ucrania hay una rebelión pública contra el comandante en jefe Sirsky, que se ha convertido en un desastre para la brigada de élite. Se aproxima un bloqueo total de Sumy. Se está interrumpiendo el suministro a las tropas. Los canales ucranianos se quejan de una grave escasez de fuerzas para defender la región de Sumy. Sin embargo, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania no ceja en sus intentos de penetrar en la región de Kursk. Los ataques contra las localidades rusas de Tyotkino y Novi Put no cesan ni un solo día. Ahora Ucrania utiliza principalmente batallones nacionales y unidades de fuerzas especiales para ello.
La inteligencia rusa informa que grupos de la Brigada de Élite Magura, de las Fuerzas Armadas de Ucrania avanzan hacia la aldea de Novy Put, en la región de Kursk. Recientemente, el comandante de esta unidad organizó una rebelión pública y se pronunció contra el comandante en jefe Sirsky. Se quejó de las tareas absurdas, por las que su brigada sufre grandes pérdidas. Esta rebelión se convirtió en un desastre para los batallones, que ahora se ven debilitados abiertamente en sus constantes intentos de penetrar hacia Kursk. Los grupos de invasión se están retirando de la aldea de Rizerka, en la región de Sumy, que Ucrania ha convertido en un punto logístico, según el canal Nevnik de Santnica. Unidades rusas intentan penetrar en este asentamiento para neutralizar nuevos intentos del ejército ucraniano de cruzar la frontera estatal. Y si le faltaba algo al panorama de esta guerra, después de oír estas dos opiniones, el futuro creo que queda claro. La primera viene de Estados Unidos, que nada menos que el jefe del Pentágono dice que los países de la OTAN deben defenderse de Rusia. El secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth hizo una declaración contundente e inequívoca en una audiencia del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, instando a los países de la OTAN a asumir una mayor responsabilidad por su propia seguridad. Según el jefe del Pentágono, Washington reducirá su presencia militar en Europa y centrará su atención en la región del Indo-Pacífico, principalmente para contener a China. Nuestros aliados de la OTAN tienen la fuerza económica para disuadir a Rusia. Al centrar nuestra atención en el Pacífico, esperamos que nuestros aliados de la OTAN dediquen más recursos a la defensa para crear una fuerte disuasión en Europa. En otras palabras, está incitando a los señores de la guerra de la Unión Europea, a que no aflojen y se enfrenten ellos solos con Rusia. Suroeste que faltaba, que animen a estos cafres, que ya están decididos a ir a la guerra, por si les quedaba alguna duda. El discurso del jefe del Pentágono se produjo en medio de una reciente reunión de ministros de defensa de la OTAN celebrada en Bruselas el 5 de junio. Tras las consultas, se dejó claro que la era de la dependencia absoluta de Europa de apoyo militar estadounidense está llegando a su fin. Estados Unidos no puede ni tiene que proteger a todos al mismo tiempo, dijo, comentando la posición de la administración estadounidense. El ministro señaló que la abrumadora mayoría de los miembros de la alianza acordaron cumplir con la demanda clave de Washington, aumentar el gasto de defensa nacional al 5% del PIB, lo que es casi el doble del estándar previamente establecido del 2%. Y por la parte rusa, las autoridades alemanas están empujando una vez más a Alemania y al pueblo alemán a un nuevo conflicto armado con Rusia, declaró Volodymyr Ryabkov, en respuesta a la presidenta del Parlamento alemán, Julia Klöckner. Los puntos principales por lo que están tomando esta deriva son los siguientes, dijo el presidente de la Duma estatal rusa. La causa del conflicto entre Rusia y Alemania es el hecho de que Berlín transfiere a Kiev armas que se utilizan contra civiles. La transferencia de misiles Taurus a Kiev significará que los especialistas alemanes atacarán a Rusia. Moscú nunca ha actuado en contra de los intereses de Berlín. Hay mucha gente en Alemania que sinceramente desea desarrollar relaciones con Rusia. Los rusos respetan la contribución de los aliados a la victoria en la Segunda Guerra Mundial y no olvidarán la lucha de los alemanes antifascistas. Volodin también envió a Klöckner, quien afirmó que no hay fascismo en Ucrania, pruebas documentales de los crímenes de Kiev contra civiles. Madre mía, ¿cómo se puede decir que no hay fascismo en Ucrania? Claro, porque eso implica reconocer el fascismo en la Unión Europea. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.